Hola amigos, bienvenidos a un video más de Derecho Penal y algo más. En este video quiero hacer un breve análisis respecto a si traería una consecuencia penal o no la declaración que hizo el presidente de México el pasado viernes 19 de junio del presente año 2020 respecto a que él fue el que ordenó liberar a Ovidio Guzmán en aquel octubre del año 2019 en Culiacán, Sinaloa. Así que empecemos. Primero, para este análisis sí quiero dejar muy en claro que pues voy a tener que utilizar varios supuestos, o sea, situaciones que quizá no pasaron, y esto porque me parece que como mexicanos, como sociedad, pues carecemos de mucha información de lo que realmente pasó aquel 17 de octubre del año 2019 en Culiacán, Sinaloa. Pero aún así, pues vamos a ver si podemos encuadrar en algún tipo penal esta liberación que ordenó el presidente de México en aquel 17 de octubre del año 2019. Ahora bien, he visto muchas opiniones respecto a que esta liberación que ordenó el presidente a Ovidio en Culiacán, Sinaloa, encuadraría en el tipo penal del artículo 150 del Código Penal Federal. Título cuarto, Delitos contra la Seguridad Pública. Capítulo primero, Evasión de presos. Artículo 150. Se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de 7 a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentará hasta 20 años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de 8 a 12 años. Bien, primero podemos ver que este artículo trae varios elementos normativos, o es decir, elementos o palabras que deben de ser analizadas y explicadas de qué es lo que quieren decir, ya sea gramaticalmente, o ya sea bajo el ordenamiento jurídico, o ya sea bajo ámbitos sociales, culturales, o también de alguna ciencia, etc. Aquí en este tipo penal, los principales elementos normativos que vemos pues son las palabras favorecer, favoreciere, propiciar, y también para el caso que nos ocupa, la palabra detenido. Respecto a la palabra favorecer, bajo un análisis gramatical, la Real Academia de la Lengua Española nos dice favorecer, ayudar o amparar a alguien, apoyar un intento, empresa u opinión, dar o hacer un favor, mejorar el aspecto o apariencia de alguien o de algo. Y aquí va la primera pregunta. ¿El presidente de México favoreció a Ovidio aquel 17 de octubre del año 2019? Pues muy probablemente pudiéramos verlo como que sí, porque ya ni siquiera se dio aviso sin dilación ante el Ministerio Público de que se lo había detenido. Ya no se hizo nada de eso, ya simplemente se ordenó su libertad, déjenlo, pues ya vámonos. Pero ahora vámonos con el siguiente elemento normativo que debemos analizar. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Realmente estuvo detenido Ovidio Guzmán aquel 17 de octubre del año 2019? Y aquí evidentemente debemos hacer un análisis al ordenamiento jurídico para ver qué se entiende cuando una persona está detenida. Pues bien, el artículo 16 constitucional es el que nos establece de qué manera puede ser detenida una persona y nos habla que puede ser por flagrancia, por caso urgente o bien por una orden de aprehensión. Y justo aquí es donde se complica el análisis para ver si puede haber una consecuencia penal o no, porque debemos de partir de por qué los elementos del ejército, marina, policía, quien haya sido, por qué se encontraban ya dentro del domicilio de Ovidio Guzmán. Y ya con eso saber si eso que vimos en los videos de cuando entraron a su domicilio ya lo tenían ahí ante una pared, si eso ya se puede considerar como una detención. Y ante esto, lo primero que debemos de ver es a ver si había una flagrancia. Y la flagrancia a nivel constitucional se entiende como esa detención que ocurre al momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Entonces aquí va otra pregunta. En ese momento, ¿podemos hablar que Ovidio Guzmán estaba cometiendo un delito o lo acababa de cometer? Pues quizá anteriormente había realizado algún delito, quizá no.
Y si es así, entonces necesitaban una orden para poder entrar a ese domicilio. Y si no tenían una orden como tal, entonces esa detención, ese momento en que ya no se podía ir a otro lado, pues sería una detención totalmente ilegal, y ante esta situación se debe de ordenar su inmediata libertad. Entonces, con este primer análisis respecto a la flagrancia o una posible flagrancia, pues realmente aquí pudiera tener una línea de defensa el presidente de México, en el sentido de que estos elementos ingresaron a su domicilio creyendo que existía una flagrancia, pero al ver que pues no había tal, pues esa detención se volvería ilegal y pues ni modo, pues libérenlo en ese momento. Y sí, sé que puede sonar muy raro, muy extraño, pero así se debe de considerar una detención ilegal por este supuesto de que pues, ni siquiera existía una flagrancia, y también, como les comenté desde un principio, con los pocos elementos que tenemos de este caso. Ahora bien, ¿existía un caso urgente en este caso? Pues tampoco, porque el texto constitucional es muy específico de cómo se actualizan los supuestos para que se tenga un caso urgente. Y aquí también se necesita tener ya una orden, en este caso del Ministerio Público, para detener a una persona bajo esta figura. Por lo que también, si el ejército, marina, policía o quien haya sido quien lo detuvo pensó que lo detenían bajo un caso urgente, pero pues vieron que no tenían ninguna orden del Ministerio Público para detenerlo bajo esta figura, pues también ocurrirá lo mismo, de dejarlo en libertad en ese mismo momento. Y ahora bien, ¿existía una orden de aprehensión? Aquí es donde se complica muchísimo este análisis y este caso, porque se han manejado varias hipótesis, han existido varias contradicciones, inclusive se llegó a hablar que sí había una orden de aprehensión con fines de extradición, y si esto fue así y por eso lo detuvieron y después lo liberaron, pues ahí sí cabría completamente o encuadraría esa conducta en el artículo 150 del Código Penal Federal. Además de no acatar lo que una orden judicial estaba mandando. Sin embargo, justo aquí es donde entra un factor muy importante, y es con el que se ha venido defendiendo tanto al equipo de seguridad, al secretario de Seguridad Ciudadana, al mismo secretario de la Defensa Nacional, y ahora al presidente de la República, en esto de que han dicho que pues sí lo liberamos, pero fue para evitar más muertes de la sociedad o de los mismos elementos del ejército y demás. Pues con esto lo que realmente se está queriendo demostrar, justificar, desde mi punto de vista, es tratar de mostrar una causa de justificación ante este delito, el cual vendría siendo un estado de necesidad justificante. Es decir, sí realizas un delito, pero lo haces protegiendo un bien jurídico de mayor importancia, como es la vida de la sociedad o de los demás elementos del ejército, marina, policía, etc. Y con ello eliminar precisamente la antijuridicidad de esta conducta, y pues eso te llevaría a que no existiría un delito como tal. Y esto porque recordemos, para que exista un delito debemos de tener una conducta, una manifestación de la personalidad, como nos habla Roxin. Que esa conducta sea típica, es decir, que se encuentre en una ley penal. Que esa conducta típica sea antijurídica, es decir, que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Y además, que esa conducta típica y antijurídica sea también culpable. Entonces, desde mi punto de vista, como lo quieren manejar es, pues sí cometimos un delito, sí lo liberamos, y si nuestra conducta pudiera encuadrar en el artículo 150 del Código Penal Federal, pero pues ¿qué crees? Lo hicimos, supuestamente, bajo esta causa de justificación, bajo este estado de necesidad justificante para salvar las vidas de la sociedad o de otros elementos del ejército, marina, policía o demás. Entonces, como actuamos bajo esa causa de justificación, pues lo siento, pero no hay delito. Y claro, ya aquí es totalmente debatible si realmente ni el ejército, ni la marina, ni la policía tenía la capacidad técnica humana para enfrentar a todos estos criminales. Mi punto de vista es que sí lo tenían. Me consta totalmente que en el ejército existen miembros sumamente capaces para afrontar a todos estos criminales. Pero pues también llegamos a ver videos donde habían elementos del ejército y otras personas ahí encapuchadas con armas largas, en donde ya al final hasta se saludaron,
se despidieron casi como grandes amigos, con un fuerte apretón de manos y hasta un abrazo. Y pues claro, aquí ya estamos entrando en un terreno de lo político, pues mejor ahí le dejamos y nos quedamos con ese análisis jurídico. Amigos, pues hasta aquí este video. Espero que haya abierto un buen análisis en ti respecto a esta declaración que hizo el presidente de la República el pasado día viernes 19 de junio. Y déjame por favor abajo en los comentarios, pues tú qué opinas. Si se encuadra correctamente y totalmente bien, sin ninguna causa de justificación, esta situación con el artículo 150 del Código Penal Federal. Entonces abajo déjame todos tus comentarios, abramos un buen debate jurídico de esta situación sin apasionamientos políticos. Si te gustó este video dale like, comparte con más amigos, más colegas para que esta comunidad siga creciendo y nos vemos en el siguiente video amigos. Muchas gracias.